Buenos días, buenas tardes o buenas noches, profesor. Mi nombre es Ignacio Acevedo y en este video le hablaré del por qué debemos estar a favor de la pena de muerte. Para empezar, podemos decir que la pena de muerte puede evitar crímenes, puede disuadir a asesinos en potencia y puede salvar vidas, debido a que a partir de la aplicación del castigo a uno, los próximos criminales que generalmente no creen que serán descubiertos y castigados sabrán la consecuencia a su accionar, pudiendo perder su propia vida, siendo castigados por el gobierno y así de esta manera lo pensarán dos veces antes de cometer un delito. Utilizar la pena de muerte en casos justificados es una manera de proteger la vida de los ciudadanos, ya que así quedaría totalmente garantizada la seguridad de ellos, debido a que es una forma de no correr riesgo de que el criminal vuelva a cometer su delito y brindando así tranquilidad, no solo a las víctimas afectadas, quienes mientras el agresor siga con vida están con el alma en un hilo porque puede regresar, sino también al resto de la población, quienes están expuestos a otro ataque. En este punto, podemos decir que los asesinos y violadores en serie no se rehabilitan. De hecho, más del 90% de los pederastas reincide. Criminólogos explican que generalmente son psicópatas, y estos no tienen sentimientos ni tampoco emociones, y que la falta de empatía les obliga a seguir matando o violando, porque se les va almacenando una serie de fantasías en su mente, que les lleva a hacer los crímenes, creyendo que así se van a liberar de esas fantasías. Para acercarnos a un caso más relevante, podemos decir el nombre de Hugo Bustamante, hombre que estaba condenado por un doble homicidio ocurrido en el año 2005, y que aún así, el año 2016, accedió al beneficio de libertad condicional. Aquí vemos un caso en el cual la pena de muerte habría logrado evitar que 4 años después de su libertad, este hombre volviera a reincidir asesinando a la joven de 16 años Ámbar Cornejo. También podemos cuestionarnos, ¿es justo que con los impuestos que uno paga tenga que mantener a asesinos, violadores, delincuentes, etcétera? Ya que estos, estando vivos, requieren de algunos servicios, como la alimentación, revisión médica, vestimenta, personal para su cuidado, los cuales todos los ciudadanos debemos costear. En Chile, por ejemplo, el gasto promedio mensual por interno en el sistema penitenciario del año 2021 fue de 810.946 pesos. Esto quiere decir que al año mantener a un solo preso cuesta 9.731.352 pesos. Otro motivo por el cual podemos defender la pena de muerte es cuando un criminal es enjuiciado, es muy probable que éste salga de la cárcel, ya sea por errores de la demanda, por si compra su libertad o si su defensor es demasiado inteligente, quedando así un delincuente totalmente culpable en libertad y con una alta probabilidad de reincidir. La Iglesia Católica jamás hasta el día de hoy ha discutido el derecho de la autoridad para aplicar la pena de muerte en casos extremos. La Iglesia Católica siempre ha considerado a la autoridad como delegataria por parte de Dios de todo aquello que atañe a la conservación del bien común, incluyendo también en ese derecho la aplicación de las penas, incluso la máxima. Y es así que los últimos documentos eclesiásticos, los del Concilio Vaticano II y el Catecismo de la Iglesia Católica, admiten en casos excepcionales la pena de muerte. Para este caso, tenemos el ejemplo del padre Haring, teólogo católico, quien reivindica el derecho que tiene la autoridad en casos extremos para aplicar esta pena. Esta es la posición final de la Iglesia. No existe riesgo de sentenciar a un inocente. La existencia de garantías jurídicas, tales como las apelaciones, la revisión obligatoria de la sentencia de muerte, etc., impide que solo se condene a los culpables reales de los hechos delictivos. Por ende, no existe riesgo de errores. Como último argumento, hablaremos de un tema más filosófico y corresponde a un enfoque punitivo,
o sea, perteneciente o relativo al castigo. Según esta perspectiva, las condenas son castigos que deben imponerse por los actos criminales. Por consiguiente, la pena de muerte representa la retribución a la sociedad por el daño causado al cometer un delito. Según la Enciclopedia Stanford de Filosofía, los retribucionistas consideran que un criminal debe ser castigado porque se lo merece. En ese sentido, se justifica la imposición de la pena de muerte a un asesino porque la gravedad de su crimen lo haría merecedor de este castigo. En conclusión, quiero dejar en claro que la pena de muerte debe ser para quien realmente lo merezca. Por ejemplo, asesinos, violadores de niños, terroristas y como castigo de crímenes de guerra. También debemos asegurarles a las familias de los sentenciados que se procurará una muerte rápida e indolora. Después de todo, no somos psicópatas que disfrutamos del dolor ajeno. Solo es justicia.